tardes a todos. Se suele decir en estos actos siempre que es un placer encontrarse en ellos, ¿no? Y ciertamente en este caso es un placer. Espero que también el placer sea de ustedes cuando terminemos la presentación. Ahora. ¿Qué razón? No sé si se me ha oído desde el fondo. Sí. Digo que espero que siga siendo un placer después de esta presentación, que razonablemente va a ser breve. Tenía previsto que fuera a las 4 de la tarde y ya son las 4:30, pero el que les habla se encontraba casi a esa hora montado en un avión, porque vengo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde el Ministerio organiza un curso de neurociencia. Y el curso de neurociencia me sirve como excusa para hacer una pequeña reflexión en esta introducción a la jornada que van a tener aquí ustedes, que es lo trascendental. En ese curso de neurociencia estamos reflexionando, porque lo vamos a hacer a lo largo de toda una semana, sobre las implicaciones de la neurociencia en educación. En la conferencia inaugural, que a uno le ha tocado dar, no por capacidad, sino porque es el director general y tiene que inaugurar, yo he reflexionado sobre la importancia de la educación y sobre el significado de la educación en la evolución humana. He reflexionado sobre un hecho obvio, y es que se ha hablado muchas veces de qué distingue al ser humano del resto de las especies que hay en el planeta. Ha habido quien ha dicho muchas cosas diferentes, ha habido quien ha dicho incluso que el aprendizaje. Y esto no es así. Otras especies que tienen sistemas nerviosos centrales, que son capaces de responder a los estímulos que reciben del medio ambiente y que recogen en experiencia esos estímulos, los procesan y dan respuesta, por tanto, a lo que reciben de fuera, también aprenden. Vaya que se aprenden. Todos conocemos los perritos que hacen mil monerías, que saltan, que brincan, que ladran en función de las instrucciones que le da su amo. Ciertamente han aprendido a hacer cosas, ¿no? Lo que nos diferencia como seres humanos del resto de las razas, del resto de las especies, mejor dicho, del resto de los seres vivos, es la educación. Es precisamente la educación. Por dos razones básicas, y es que nosotros somos capaces de reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje y no solo eso, somos capaces de dominar ese proceso de aprendizaje y dirigirlo y realizar aprendizajes intencionados, cosa que ninguna otra especie es capaz de hacer, ningún otro ser es capaz de hacer. Y eso es lo que nos ha colocado a la cabeza de la creación, vamos a llamarlo así, o de la evolución, en cualquier caso. Eso es lo que nos ha colocado. Y por eso es especialmente grato, precisamente, encontrarme hoy aquí, porque esta es una revista, precisamente reflejo de lo que acabo de decir. Es una revista de educación. Es una revista, además, que tiene 75 años. 75 años. Pocas instituciones duran tanto tiempo. Y en esta revista de educación, precisamente, se ha tratado de reflexionar sobre este hecho, sobre el hecho educativo, sobre cómo conseguimos a través de la educación los aprendizajes de los alumnos, qué avances se han producido en la reflexión, en ese metaconocimiento que es la educación, sobre cómo mejorar ese aprendizaje del ser humano. Y, por tanto, esta revista ha sido un instrumento de evolución, de mejora y de profundización en esa calidad del sistema educativo inigualable. Inigualable durante 75 años, espero que siga siendo inigualable durante 75 años más. Espero que a lo largo de esta jornada seamos capaces de reflexionar sobre estas y otras cosas y añadir algo más de luz a este proceso de aprendizaje y de educación. Y sin más, a la lima y al limón vamos a ser breves. Ismael y yo le dejo paso al señor director general de Innovación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tienen también mucho que decir en esto de la innovación y en esta revista, ¿verdad?
Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por invitarme para estar hoy aquí. Y la verdad es que es una enorme suerte y un privilegio poder estar celebrando junto con todos vosotros los 75 años de la revista de educación. Efectivamente, no es fácil alcanzar 75 años. Son pocas las instituciones en España, tenemos poca cultura institucional, saber preservar nuestros valores, saber preservar aquellos aspectos que merecen la pena, y desde luego que la revista de educación en ese sentido ha sido una excepción. Una excepción porque no es fácil que una revista haya estado publicándose de forma ininterrumpida desde 1941. Me acuerdo cuando hablaba con compañeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con Vicente Alcañiz, con Paloma, y comentábamos que era interesante ojear los primeros números de la revista de educación, porque te encontrabas en algunas ocasiones temas que se están debatiendo ahora mismo. Hay otros que no tanto, por suerte probablemente, pero hay algunos que sí que se están tratando ya desde los primeros números de la revista de educación. Y te hace en ese sentido ser mucho más humilde, porque en algunas ocasiones nos puede parecer que estamos descubriendo el Mediterráneo y de repente echas una ojeada a los primeros números de la revista de educación y te encuentras que esos temas ya se estaban analizando, se estaban debatiendo en su momento. Me parece una idea muy interesante y creo que en ese sentido hay que darle la enhorabuena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Primero, haber celebrado los 75 aniversarios, hubiera sido una pena que hubiera pasado desapercibido, hubiera pasado por alto una ceremonia como esta, un aniversario como este, y que además haya publicado un extracto de su primer número, ni más ni menos que de enero de 1941, en el que hay algunos aspectos que sí que se empiezan a trabajar, ¿no? Y se empiezan a debatir el poder educativo del deporte, por ejemplo, los estudios médicos en España, el maestro español y el problema demográfico, en fin, la enseñanza de las lenguas clásicas en Europa. Son las revistas infantiles, ya se sabía. Parece que es un descubrimiento de los últimos años, y yo lo creía así hasta que empecé a ver estos números, la importancia de la educación infantil. Ya en 1941 ya se estaba tratando. Yo creo que es importante en ese sentido la contribución que ha realizado esta revista científica para ordenar la investigación en educación y hacer una contribución significativa al análisis del aprendizaje en nuestro país. Y es importante porque en muchas ocasiones, cuando llevamos a cabo proyectos de innovación, hacemos nuevas ideas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a veces no están contestadas, ¿no? Y tenemos que estar convencidos de que estamos tratando de un tema realmente relevante, en el que no se puede llevar a cabo ningún tipo de actuación si antes no ha sido contrastada. Decía José García Montalvo, el profesor de Pompeu Fabra, que nos tenemos que tomar la educación tan en serio como la medicina, como la sanidad. Recuerdo que lo hacía en un acto también del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y nos comentaba, pues cada vez que hay un proceso de aprobación de un medicamento, hay unas fases muy importantes, una fase clínica en la que los medicamentos son sometidos a pruebas muy duras para contrastar que no tiene efectos secundarios, que tienen los efectos que todos se esperan, y muchos de los medicamentos finalmente no son aprobados. Y decía que tendríamos que llevar esa forma de pensar también a la educación. No es posible que llevemos a cabo nuevos proyectos o nuevas formas de enseñanza sin antes haberlos contrastado, ¿no? Pues bien, en ese sentido la revista de educación ha hecho una aportación, porque los estudios que se publican, los artículos que se publican en esta revista tienen un proceso de evaluación anónimo, que es una revista científica contrastada a nivel internacional, que, como nos comentará José Luis Gaviria, forma parte del Journal of Citation Reports, que además tiene una enorme valoración entre los interpares, entre los profesores, entre los investigadores de educación, y al fin y al cabo ha sido el trabajo de muchos años, de muchas personas, y es al final lo que estamos celebrando hoy aquí. Así que sin ánimo de extenderme más, simplemente decir que hoy es un día muy importante para la educación en nuestro país, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo aquí es esa contribución que ha realizado una revista en la que se publican artículos contrastados, rigurosos, que han sido evaluados, y que por tanto no es lo primero que se le ocurre a una persona interesada en el mundo de la educación, sino que lo que se publica
es algo que merece la pena y que ayuda a mejorar la educación en nuestro país, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael, y vamos a dar por inaugurada esta jornada y el acto de celebración de este 75 aniversario. Muchas gracias a todos.